Oposiciones 2024-2025. Vuelven las oposiciones de toda la vida para educación física. Vamos a ver 11 consejos para opositar en educación física de secundaria. Vamos a enfocarnos en instituto, vamos a enfocarnos en la ESO y bachillerato para que cuando empieces a prepararte tengas un recorrido que te va a ayudar a opositar de una manera mucho más inteligente. Lo bueno de esto es que tenemos las reglas de juego de toda la vida. Ya no hay comunidades con estabilización, ya no hay comunidades de reposición, ya no hay comunidades que no se entiende muy bien lo que piden, ya no hay tanta incertidumbre. Ahora tenemos temas, supuesto práctico, programación, unidades didácticas y situaciones de aprendizaje. El primer consejo es que entiendas tu especialidad. Ve al Real Decreto 217, entiende cómo está dividida la educación física. ¿Qué dice la introducción? ¿Cómo está dividida en cuanto a competencias específicas, en cuanto a criterios de evaluación? También entiende los objetivos de etapa, los métodos pedagógicos, los principios generales. En definitiva, dedica tiempo a leer el currículum, pero sobre todo las 10, 12 páginas que hacen referencia a la educación física para saber que cuando empieces a programar, pues entender las reglas del juego. Una vez que comprendes el Real Decreto, yo me iría al decreto de mi comunidad e intentaría, o si estás en Andalucía, a la orden del 30 de mayo, e intentaría de nuevo ver cómo se ha traducido ese Real Decreto y comprenderlo de una manera mucho más completa. Una vez que has comprendido cómo está dividida la educación física, el segundo consejo es que pongas el foco y empieces a pensar cuál es tu curso de referencia, cuál es el ciclo para el cual vas a programar. ¿Por qué? Porque de esta forma, si te imprimes tu decreto, si te imprimes cómo está dividida la educación física, si coges el segundo ciclo, pues empiezas a ver cuáles son los criterios de evaluación, empiezas a pensar cómo vas a trabajar en ellos, empiezas a comprender que si vas a trabajar en un segundo ciclo de secundaria el deporte, pues va a requerir una progresión y una evolución táctica y técnica respecto al primer ciclo. En definitiva, saber lo que puedes trabajar en el ciclo que escojas y empezar a especializarte, porque tú al final, el día de que presentes la programación, el día que expongas, tienes que ser un auténtico experto en el ciclo que has escogido, los diferentes contenidos que has escogido y obviamente los modelos pedagógicos. Por cierto, te tengo que decir que este año que entra preparamos tanto educación física de secundaria como educación física de primaria. Hemos fichado a Paolo, ya lo sabéis, que es nuestro experto en secundaria. Bueno, yo también ya sabéis que preparo secundaria, pero también a Alberto, que es nuestro especialista de secundaria, en concreto en Andalucía. Entonces, entre todos, vamos a preparar todas las comunidades, todas, sin excepción. Ya llevamos bastante bagaje al respecto, así que si te interesa prepararte con nosotros, te dejamos la hoja de prescripción para que puedas agendar y tener esa reserva, ya que cogemos plazas muy limitadas, las clases son de muy pocos alumnos y te vienes con todo, te vienes a tope, ya sabes que se prepara todo con técnicas de estudio, temario adaptado al tiempo, también tienes formaciones internas de metodologías activas, de modelos pedagógicos, de oratoria, de exposición oral, incluso un servicio extra de maquetación que te va a ayudar a tener el contenido y la programación para que vista más. Así que si te interesa, hace la reserva y empezamos la segunda semana de septiembre. Bien, dicho esto, vamos a por el consejo número 3. Y esto, si te lo tatúas y lo comprendes, tienes mucho ganado. Empieza a opositar desde la parte práctica. No empieces a leer los temas, no empieces a resumir los temas, no empieces a empezar la casa por el tejado. Tener buenos temas está guay, estudiar los temas está bien, pero sin unos buenos supuestos, sin una buena programación, sin una buena situación de aprendizaje, va a ser muy complicado que hagas algo en la oposición. Por lo tanto, yo lo que te recomiendo es que empieces a escuchar podcasts, empieces a consumir formaciones, empieces a leer artículos. Te voy a dejar unos cuantos en las notas del programa, pero piensa en parte práctica, piensa en cómo se trabaja de manera didáctica los deportes en educación física, piensa cómo se trabaja la orientación en el medio natural, ataca tus debilidades, por ejemplo, la expresión corporal, si no sabes cómo trabajarla, pues es momento de que te empieces a formar. Con todo esto verás que si tienes recursos, si tienes bagaje, cuando te pongas de lleno y empecemos en septiembre, vas a tener mucho ganado. Por cierto, empezamos desde el primer mes a crear las situaciones de aprendizaje, así que en ese sentido verás que no dejamos nada para las últimas semanas. Y otro valor añadido de nuestra preparación es que
A partir de marzo vas a tener tanto todos los temas como prácticamente la programación y las situaciones de aprendizaje. No esperamos a junio para que vayas con un estrés extra porque no es lo que buscamos. Siguiente consejo, fórmate en el triángulo que te da nota. Ya sabes que te vamos a dejar una serie de artículos que te van a ayudar, pero también una serie de libros que te pueden aportar, y el triángulo que da nota en una oposición, que da seguridad a la hora de opositar en educación física, es la evaluación formativa, es la atención a la diversidad y más desde educación física que al final es una asignatura, es el escenario perfecto y la asignatura más transversal para que todo nuestro alumnado se sienta competente, y esto se lo tenemos que acercar al tribunal. Y muy importante, para eso tenemos los modelos pedagógicos, que son estos métodos que ponen el foco en que todo nuestro alumnado tenga experiencias de aprendizaje positivas. Siguiente consejo, utiliza la tecnología educativa, o mejor dicho, piensa, y esto es algo que nos marca el currículum como elemento transversal, y también en la era en la que estamos, donde nuestros alumnos pasan más tiempo delante de las pantallas que delante de los docentes, tenemos que saber cómo podemos utilizar herramientas digitales útiles en educación física y buscando el objetivo principal, que nuestro alumno se mueva más y mejor. Entonces, es de nuevo una línea a estudiar, una línea a formarse para que en el momento que te pongas a opositar, en el momento que estés frente al tribunal y hables de TICs, vayas un pasito más allá del clásico Kahoot o del clásico Plickers, que está bien, que puedes hacer actividades para activar los conocimientos previos, pero tenemos que buscar otras alternativas. Hay muchísimas aplicaciones para trabajar capacidades físicas básicas, para hacer entrenamiento funcional en casa, para trabajar las habilidades motrices, muchas, así que en ese sentido también te recomiendo que te formes. No lo he dicho, pero de nada sirve que nos pongamos en septiembre con toda la motivación si a la tercera o cuarta semana lo vamos a dejar. Entonces también es tiempo para que aprendas a estudiar. No te preocupes, porque dentro de nuestra preparación también entra todo el tema de técnicas de estudio, entra esa planificación que te damos desde el primer día hasta el último, donde te enseñamos cómo estudiar, cuándo repasar, cuánto tiempo dedicarle, y ya me aventuro a decirte, y es un pequeño spoiler, que no empezamos estudiando 3 o 4 horas cada día, empezamos aprendiendo a estudiar con diferentes clases que te voy a dar para que sepas cómo repasar, y vamos cogiendo esa velocidad crucero. Entonces, otro libro de referencia que te recomiendo es el de Cómo aprendemos, pero sobre todo que aprendas a estudiar de manera inteligente. Es momento para que te pongas estos meses, para que luego, en septiembre, en octubre, en noviembre, cuando te pongas en serio, que cada minuto, que cada hora cuente frente al papel. Hablábamos de propuestas prácticas. Una muy buena forma de estar preparado frente a los supuestos prácticos es hablar de o pensar en una lista de problemas sociales que tenemos y cómo podemos buscar esa solución a través de la educación física. Y tenemos muchos problemas sociales que de una manera indirecta somos responsables, o mejor dicho, los podemos atacar y podemos aportar ese granito de arena. Hablo de sedentarismo y obesidad infantil, hablo de desigualdad de género en el deporte, hablo de inclusión de estudiantes con discapacidad, problemas de salud mental, violencia y acoso escolar, desconexión con la naturaleza, falta de habilidades sociales, consumo y adicciones no solo de sustancias tóxicas, sino también bebidas energéticas, desmotivación y bajo rendimiento escolar, desconocimiento de esa cultura motriz, pérdida de valores éticos en el deporte, saber ganar, saber perder. Pues bueno, esto es una pequeña lista de problemas sociales que hemos de saber solucionarlos a través de posibles supuestos que nos salgan, pero lo más importante, incluir en la metodología, entendiendo, como he dicho, que la educación física es el área más transversal que existe, y de esta forma pensar cómo podemos aportar nuestro granito de arena para dar solución a estos problemas. Esto es muy interesante comprender que no, tampoco aquí esto es una utopía de que somos docentes de educación física y en un ratito podemos curar depresiones, en un ratito podemos hacer que nuestro alumno tenga, si no tiene ningún tipo de valor, tenga de repente 10 valores y sepa ganar, perder. No, pero al menos vamos a programar de manera inteligente y vamos a hacerle ver, en este caso que estamos hablando de oposiciones, al tribunal que sí sabemos programar en modelos pedagógicos, programar en programa ruler, etcétera, etcétera, para que nuestro alumno no tenga ningún tipo de problema. Interesante, hemos visto supuestos, hemos visto capacidad de estudio, nos falta capacidad de oratoria. Eres docente, tienes que mejorar tu manera de comunicar, tienes que hacer que tu mensaje llegue.
Y el día de la oposición, el día del examen de la exposición, te juegas muchísimo en poco tiempo. Por lo tanto, si no comunicas bien, no te vas a saber diferenciar del resto de opositores, porque ya te adelanto que hay muchos opositores que no saben comunicar, que no saben diferenciarse y, lo más importante, aunque tengas una programación de 10 con muy buenas situaciones de aprendizaje, con un montón de impacto social, si no sabes comunicarlas para que las ideas lleguen, pues te vas a quedar en esa mitad. Así que también es momento de que te formes en oratoria, de que te acostumbres a enviar audios sin muletillas, te acostumbres a no ser redundante, a no dar vueltas a un concepto, sino decirlo de una manera implacable, muy conciso, muy claro, y desde ahí verás que tienes mucho ganado. Así que creo que hemos dado una pequeña vuelta a lo más importante a la hora de opositar. Tengo que pensar también cómo desde mi área voy a mejorar el contexto, la importancia de conocer a nivel currículum toda nuestra especialidad y nuestra etapa, planificar con antelación para que cuando me ponga en septiembre y en octubre tenga ya afilada el hacha, construir la oposición desde la parte práctica, formarnos en no solo problemas sociales y su solución, sino también en ese triángulo tan importante como es la evaluación, la atención a la diversidad y los modelos pedagógicos. Hemos hablado de TICs, hemos hablado de aprender a estudiar. Hemos hablado también, algo que te recomiendo, de comunicar e ir a formaciones de oratoria. Y por qué no, lo último que os recomiendo es que os acerquéis a docentes, a influencers educativos que os representen y les preguntéis, les echéis una mano, estéis cerquita de ellos, volváis a vuestro instituto de prácticas, le preguntéis cómo se trabaja ese contenido que quizá tú no sabes trabajar. Incluso yo me acuerdo, lo comentaba, que para mejorar ciertos temas de la oposición yo contacté con profes que había tenido en ciencias de la actividad física y el deporte y me ayudaron, me echaron una mano para darle una vuelta a los temas más históricos. Me acuerdo que, como os he dicho, el eslabón más débil era la expresión corporal y tuve una super profe en la carrera que me ayudó bastante a ejemplificar y a darme propuestas para mis unidades didácticas, pues es otro consejo que os podéis llevar. Así que vamos a ocuparnos para que más temprano que tarde consigas tu plaza de educación física en secundaria. Y lo dicho, si te quieres preparar con nosotros, en el comentario fijado tienes la inscripción, contactas conmigo y en pocos días ya tienes esa reserva y la segunda semana de septiembre hasta el día del examen nos ocupamos de que, de manera muy inteligente, sin esfuerzos, sin sentido, consigas tu plaza. Un abrazo.